conmigo a las Escrituras para hablar de este tema tan interesante. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Y miren lo que dice este pasaje. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Y hablando de este tema, hay tres cosas que menciona en este pasaje bíblico. Primera de Corintios capítulo 2 menciona sobre que hay un hombre natural, hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. No que sean diferentes personalidades, sino que se vive en esas áreas. Hay el hombre que vive solamente en lo natural, hay otro que vive en lo carnal, pero hay otro que vive en lo espiritual. Y hace la diferencia el apóstol Pablo sobre esto. Yo quiero hoy hablar un poquito más sobre el hombre natural y el hombre espiritual, para ver una cosa interesante. Habría que hacer un buen análisis y este tema tiene muchos enfoques, tiene muchas direcciones donde podemos tomar esto y aplicarlo a nuestra vida, ver un poquito, analizar para poder entender este pasaje bíblico. Y hablando del hombre natural, yo quiero explicar una cosa que al principio en el Génesis Dios habla que creó al hombre, pero también creó otros seres vivientes, así lo menciona la Biblia, y los seres vivientes son como los animales que creó, que también tienen vida, todos los animalitos, toda la fauna, entonces fauna silvestre, todo eso lo creó Dios, y hay naturaleza en ellos, pero también el hombre, al ser creado al principio, fue creado también de la misma forma. También fue creado igual que los animales, pero hay una diferencia con el hombre. Pero para hablar de las diferencias, quiero mencionar que el animal está dotado con ciertas características, o sea, tiene instintos naturales. Por ejemplo, el instinto de supervivencia, ¿sí? Nunca verá un animal tratando de suicidarse, cortarse las venas porque ya no quiere vivir. No existe eso. Tienen un instinto de supervivencia. Al contrario, cuando ven el peligro siempre tratan de defenderse y tratan de cuidarse, incluso de cuidar a su manada y sobre todo de cuidar a sus crías. Entonces esos instintos de conservación están en esa naturaleza de los animalitos. Y hay cierto tipo de emociones, hablando básicamente, ¿no? Usted sabe que los animalitos tienen ciertas emociones, sí, porque por ejemplo son entendidos. Tienen ciertas emociones porque también sienten tristeza, se sienten abandonados, se sienten a veces enojados, o sea, sí tienen ciertas emociones. Es parte de la naturaleza de ellos. Y también tienen obviamente algo de voluntad, porque pues si usted tiene contacto con los potros, aquellos que saben de eso, de campo, sabe que existe una palabra que se dice: se les quiebra la voluntad al potro, se quiebra la voluntad al potro para poderlo domesticar o dominar. Entonces hay cierta voluntad que tienen ellos, vamos a decir muy básica, ¿no? Pero tienen cierta voluntad que también los hace de alguna forma pues moverse o hacer las cosas por lo que sienten, por el instinto. Y otro grado que los animales tienen también es el intelecto. Sí tiene cierta parte de intelecto muy básico también. De la misma forma, el hombre fue creado al principio, y me imagino que fue creado de la misma forma que los animales, con algo básico. Tenía algo básico, pero la diferencia es esta, que en el libro de Génesis dice: Dios sopla sobre el hombre. ¿Qué sopló? Sopló su palabra, o sea, su esencia.
Entonces dice, ese hombre natural vino a ser a la imagen de Dios y cambió completamente de ser parte de la naturaleza común, de la naturaleza normal, para ser alguien diferente. Cuando Dios sopla sobre él, se hace un hombre espiritual, se hace un hombre eterno. Ahí está la diferencia, en el soplo de vida que Dios da al hombre. Entonces, qué interesante ver esto, porque a veces dicen nosotros somos animales, y a veces aún la ciencia se ha hecho pues necia en el sentido de decir que provenimos de un animal, que hemos evolucionado, pero lo raro es que ya no hemos evolucionado, no nos hemos convertido ya en gorilas o en otra cosa, ¿no? No sé quién, o bueno, algunos parecen que solamente parecen, pero no se han convertido, no se han evolucionado, ¿no? Algunos se convierten en monstruos, a lo mejor puede ser eso que sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no se ha evolucionado. O sea, el hombre siempre fue hombre, creado desde el principio, y Dios así lo definió y le dio, dice, su espíritu, y eso hizo la diferencia del hombre. Entonces ahí está donde tenemos que entender que Dios no nos hizo naturales nada más, sino que nos hizo personas que podamos entender las cosas espirituales de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros todavía vivimos a veces temporadas o por tiempos, o regresamos a la naturaleza del hombre y olvidamos la parte espiritual que nos conviene, la parte espiritual que Dios sopló sobre nosotros. Es ahí el interés diferente. Usted está aquí hoy porque tiene un deseo en su corazón de buscar de Dios, de buscar las cosas espirituales. Aquel que no lo tiene es porque vive naturalmente, es porque no tiene el discernimiento, no discierne entre las cosas naturales y las espirituales. Pero gracias a Dios que hoy usted está buscando, lo que usted tiene hoy en su corazón es el deseo de conocer más de Dios, de acercarse más a Dios, de que su vida tenga un significado, encuentre el propósito de Dios hoy en este tiempo que está viviendo, lo que está pasando, le haya sentido. Porque Dios es el que da el sentido de la vida. Si fuésemos naturales nada más, estaríamos perdidos, estaríamos condenados a la nada, a terminar como nada. Y mucha gente cree eso, aún yéndose a la tumba. La persona cree que solo es natural, pero hay una parte espiritual en nosotros que tiene una necesidad. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos cuando evitamos esa parte? Vivimos solo en la parte existencial, natural, esta que vemos, esta que se acaba, esta que es superficial, y no nos interesamos en la parte espiritual. Es ahí donde dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, sino solamente aquel, el espiritual, es el que puede entender esas cosas. Y Dios quiere soplar hoy de su Espíritu Santo en tu vida para darte vida en tu interior, para hacerte un hombre que sea capaz de entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo en este tiempo. No vivamos como naturales, no vivamos como el hombre natural con sus instintos básicos de supervivencia. Y es ahí donde quiero mencionar un poquito sobre esas características que tiene el hombre, que se mueve en una mecánica más o menos así del dominio. Ponga atención en esto, porque el hombre se mueve en esa mecánica del dominio. Entonces, obviamente está el dominio, el poder y los recursos. Es lo que se mueve como un hombre natural, porque eso también funciona en los animales. Los animales funciona esa mecánica natural, esa mecánica básica, donde está el que domina, el que tiene el poder y los recursos. Por ejemplo, si usted ha visto sobre los animales salvajes que pelean por obtener la posición, ahí está una de las películas muy interesantes, conocidísimas, El Rey León. Y es cierto lo que pasa ahí, porque menciona que el león más joven viene a pelear por el derecho para tener la manada y tener el lugar donde cazan y todo eso. Entonces vienen a retar y se vienen a pelear con el macho alfa, ¿sí? Vienen a pelear con ese para quitarle
el dominio. Entonces, esa es la herramienta más vamos a decir primitiva, pero es como funciona el reino animal, en el dominio, el poder y los recursos. Entonces, cuando ese león viene y pelea, lo logra derrotar, dice que entonces toma posesión del harem, de esas leonas que tiene, pero también va y mata a las crías que tenía ese león y empieza a dominar. Eso es lo básico. Pero esto funciona también a veces en los seres humanos, que nos dejamos llevar por ese tipo de mecánica y estamos trabajando en que podamos ser las personas que dominan, que tienen el poder y que usan los recursos para eso, que incluso se manifiesta. Obviamente nosotros no tenemos una manada, somos más intelectuales, nos movemos en sociedades, ¿sí? En sociedades, en gobiernos, en otro tipo, en otro nivel, pero es la misma mecánica natural donde el hombre maneja el dominio, el poder y los recursos. En otras palabras, el que tiene el dominio o el que tiene el poder domina. Entonces, eso es lo que sucede. Siguen la misma mecánica natural, porque eso es natural. Pero en esas cosas se mueve ciertas características. Por ejemplo, se mueve el egoísmo. En los animales se mueve el egoísmo. Estoy haciendo una comparación del hombre natural, escuche. Natural, y lo hacemos con los animalitos, porque ellos son naturales completamente. Entonces, por ejemplo, en los animales existe el egoísmo, ¿no? Usted le da de comer a veces a sus perritos, tiene 2, 3, 4 y a veces si no los tiene bien adiestrados, les pone y se empiezan a pelear entre ellos y se pelean por la comida, ¿no? No sé si le ha pasado eso, se andan peleando, a veces le da un pedazo y se andan quitando el pedazo de carne o el pedazo de lo que usted le den, o la croqueta, la galleta, lo que sea. Pero hay egoísmo entre los animales. También se mueve la envidia, porque tienen envidia. Hay envidia entre ellos. Hay agresividad. De hecho, hay animales que, por ejemplo, el gatito, cuando se ve asediado, se esponja y se ve muestra la agresividad para verse más grande, más poderoso, ¿no? No le hace que sea un perro grande. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Nos esponjamos, ¿no? Algo y se ve más grande. Muestra la agresividad. Es indolente también, no le importa. Puede matar a las crías del otro que dominaba. Es indolente, no le importa. Esa es la naturaleza del animal. Pero el hombre se maneja en la misma mecánica. Es sumamente egoísta, ¿no? Entonces, el hombre también es envidioso. Envidia lo que tiene el otro. Envidia que aquel tiene más, quiere ser igual que el otro o mejor que el otro. O sea, hay mucha envidia. Hay envidia en la cuestión política, hay envidia en los gobiernos, hay envidia en muchos lados. O sea, la envidia es uno de los factores que se manejan por esta herramienta. Entonces, también el hombre es agresivo, muestra esa agresividad. Incluso lo vemos en el tráfico, alguien que se le mete y a veces usted se enoja porque como que se metió en el tráfico. O sea, se muestra eso. Es lo que Dios quiere, que a través de su palabra vayamos transformando nuestras vidas de un hombre natural a ser un hombre espiritual, y que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y en esta forma, Dios a través de su palabra va dando algo nuevo, va cambiando tu vida, va transformando tu corazón, va transformando los pensamientos, va haciendo algo diferente cuando podemos entender el plan de Dios y lo que Dios está proponiendo para nosotros como sus hijos. Entonces, la naturaleza humana también tiene esas conductas desagradables: el egoísmo, la envidia, la agresividad, la indolencia, la deslealtad, todas esas cosas. Por eso dice que hay hombres desleales, hay hijos desobedientes a los padres, rebeldes. ¿De dónde viene? De la naturaleza del hombre natural, que no percibe las cosas espirituales. Entonces, la única opción que le queda al hombre, la única opción como ese hombre natural, pues es moverse en esa sociedad con las mismas cosas, esos atributos.
Usted se mueve en esos atributos, en lo que mencionamos. El egoísmo, la envidia, la agresividad. Es lo que nos está ofreciendo el hombre natural. Y nos movemos en eso. La envidia es cuando a veces queremos otro cargo y peleamos por otro cargo. Sí, tratamos de ganarle y hay competitividad. Competimos contra otros para ganar. Y a veces existe la indolencia en nosotros que, bueno, perdió aquel, no le dieron el ascenso. Hay que pesar, me lo dieron a mí. No, usted no se preocupe. Yuju, usted tiene victoria. Usted incluso hasta sus oraciones dicen: Señor, ayúdame a ser el mejor. Ora por esta mecánica. Señor, ayúdame a dominar. Señor, ayúdame, dame el poder, dame los recursos. Queremos meter a Dios en esto, en esta misma mecánica natural. Mire qué tremendo es el hombre. Porque obviamente el hombre, cuando era natural, que fue creado natural, Dios sopla sobre él y cambió su vida. Fue un hombre que su intelecto fue superior, que su emoción fue superior, ¿sí? Su dominio fue superior. Por eso dice: se enseñoreará de los animales y de todo lo que hay en la tierra, porque en el soplo que Dios le da lo hace un hombre diferente, lo hace un hombre que sube de nivel. Sin embargo, él mismo desecha la palabra de Dios. Lo que le había dado vida, espíritu, lo que le había dado entendimiento, dice, lo desechó. ¿Cómo lo desechó? Allá en el Edén, dice, desobedeciendo la palabra de Dios, lo desechó y se hizo hombre natural. Y desde entonces no percibe las cosas espirituales. Sin embargo, hoy a veces seguimos caminando como hombres naturales porque hemos desechado la palabra de Dios. Porque ya no nos hace nada, porque la escuchamos, nos entra por aquí, nos sale por allá. Hemos sido naturales, seguimos siendo naturales. Y Pablo habla este mensaje a la iglesia y le dice: ya no sean más naturales. Si les he tenido que hablar como a niños, no han soportado la vianda, no han soportado el alimento sólido, porque se han quedado como carnales. Ya dejen la vida natural, la vida carnal, y conviértanse al hombre espiritual, el que discierne, el que dice: no es juzgado porque a sí mismo se juzga. O sea, no es juzgado porque no tienes que decir: estás mal, ándale, sigue adelante. No, él es espiritual, se juzga a sí mismo: estoy mal, me tengo que componer, voy a servir a Dios, voy a levantarme. Ese es el hombre espiritual, el que entiende lo que Dios tiene para él y no espera que lo anden juzgando y le anden diciendo qué hacer. Ese es el hombre natural, es el hombre carnal. Y Dios quiere que salgamos de esa condición natural para recibir lo que Dios tiene en el espíritu para nosotros. Dios tiene grandes cosas, hermano. Escucha, Dios te ha dado una vida preciada. Tu existencia aquí no se va a manejar por las condiciones naturales. Tienes que ser el hombre y la mujer sobrenatural que Dios ha llamado a conquistar este mundo para su reino. Escucha, no para el tuyo, no para las cosas pasajeras. Entendamos esto, hermano. Todo lo que tenemos es mientras vamos, pero no nos quedamos ahí. Nuestra vida no se limita a hacer todos nuestros esfuerzos y perder todos nuestros años para entregárselos al mundo. Dios tiene algo más grande para nosotros. Todo es pasajero. Lo que el mundo está ofreciendo es pasajero y se acaba. Cristo Jesús habló sobre la eternidad que hay en nosotros, que es más grande, que es sobrenatural, que llena de bendición, llena de gozo, llena de alegría, pero que vas de paso para reunirte con aquel que tiene el poder y la gloria. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La lucha por mejorar tu posición de dominio. Ese es uno de los puntos. Y a veces decimos, lo voy a poner en colores. A veces decimos: es que esto va mal porque los rojos han estado en el poder. Usted sabe que las banderas tienen colores, ¿no? Las banderas de un gobierno, las banderas de un país, las banderas de lo que sea. Los rojos tienen el poder, por eso no nos ha ido bien. Pero ya verán cuando nosotros los azules tomemos el dominio.
Eso dijo en la película Las Hienas del Rey León. No, es que nos está yendo bien mal porque los leones dominan. Pero el día que las hienas dominemos, esto va a cambiar. Y verdaderamente cambió. Pero ¿sabe qué? Lo que mejoró fue para las hienas, se mejoró para ellas. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, los rojos están dominando, pero el día que nosotros los azules dominemos, va a ser mejor. Es cierto, será mejor para los azules. Y luego vendrán los verdes y dicen, no, los azules han estado dominando, ahora nosotros los verdes dominaremos. Y será mejor, y va a ser mejor, pero para los verdes. Y luego vendrán los multicolores. El día que dominemos nosotros será lo mejor que va a pasar. Y será mejor para ellos. Porque se trata de una herramienta básica donde solamente el que tiene el dominio y el poder, los recursos, se maneja con esa mecánica solamente muy egoísta, agresiva, indolente. Y al final terminamos en la naturaleza del hombre. Solamente un hombre plenamente natural que ha olvidado que Dios le ha dado un espíritu y que debe trascender de esa naturaleza humana. El mejor modelo para nosotros como hombre espiritual es el segundo Adán, porque menciona la palabra de Dios que el Adán primero pecó, desechó la voz de Dios, la palabra de Dios, pero vino con ello la profecía, la bendición que Dios le dice a la mujer, lo que estaba mencionando yo, no sé si fue el viernes o el domingo, que le da profecía ya para darle una restauración al hombre, de que no viviera en una naturaleza pecaminosa, sino que le da la opción y la bendición de que sería restaurado en un futuro. Dice en el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Un hombre espiritual, un ser espiritual que no pecó, que no vivió conforme a las ideas de este mundo, sino que se mantuvo cumpliendo el propósito de Dios para traernos vida en abundancia a ti y a mí. Qué tremendo. Oiga, cuando yo escucho este mensaje, yo me estaba gozando cuando estaba leyendo y cuando estaba entendiendo lo que Dios me quería decir a través de esto. Gloria a Dios. Él aparece planteando algo diferente. ¿Qué venía a plantear Cristo? ¿Una religión? ¿Qué venía a plantear? Una religión en la cual se tratara de mejorar la posición. O sea, que si tú eras un servidor, te convirtieras a líder. Que si eras un líder, te convirtieras en pastor. Que si fueras un pastor, te convirtieras en apóstol. ¿Se fija en la misma mecánica? Tratando de perseguir dominio, poder, recursos. ¿Qué era eso? No era lo que Cristo Jesús vino a hacer. No vino a traer eso a nosotros. Incluso que a veces pudiéramos decir el día que nuestra religión domine. Porque también eso sucede en las religiones. Decimos el día que nuestra religión domine será mejor. ¿Para quién? Para su religión. Ahí va a quedar donde mismo. Cristo viene para plantearnos algo que puede solucionar todo el problema de base, todo el problema de la existencia. Por eso en nuestra vida natural es necesaria esas cosas, esas características, el egoísmo, la envidia, la agresividad e indolencia. Las estoy mencionando una vez más para que usted pueda recordarlas. Pedro le dijo a Cristo Jesús: Señor, ¿a quién iré? Porque Jesús les dijo: si la gente se está yendo, maestro, porque les hablas duro. Le dijo Jesús a Pedro: ¿quieren irse ustedes también? Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya me voy de la iglesia porque me hablan bien mal. El pastor dice toda mi vida desde arriba. Pero ¿a quién iremos si solo Dios tiene palabras de vida para nosotros? Que quiere darnos descanso, quiere darnos paz, quiere darnos fuerza, quiere hacernos entender que no vivamos en nuestras fuerzas naturales, sino en el Espíritu, en una vida llena de Dios, llena de Cristo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, una vida eterna.
Entonces el eje central de la propuesta de Jesús es la vida eterna. Ese es el eje central, el concepto de la eternidad. Entonces ese concepto de la eternidad elimina lo que genera todo el conflicto existencial. O sea, el tema de la existencia está reemplazado por la eternidad. O sea, ya no es mi lucha por la existencia, ya no es mi lucha por eso. Porque el ocuparse de la carne, dice la Escritura, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. La eternidad es lo importante. La eternidad es lo que viene. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces el juego cambia. Ahora estamos moviéndonos en algo diferente. Ya no es un juego, es un torneo diferente. En la eternidad, donde lo más importante no es el dominio, no es dominar. Lo más importante es el servicio. Es lo más importante. Ya no es dominar, es servir. Y hay algo en esto que en el pasaje bíblico de los evangelios que menciona la multiplicación de los peces y los panes. Téngame paciencia, ya vamos a terminar. En la multiplicación de los peces y los panes, recuerda que había solo un niño entre la multitud, que eran alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Solamente a alguien se le había ocurrido llevar lonche a una mamá precavida que le dijo, hijo, y el hijo dijo, quiero ir a ver un niño, a Jesús. Y dijo, ve, te voy a echar lonche. Y lo que le dio fue unos peces y unos panes. Y ahí hubo un milagro. A veces se predica del milagro, pero hay algo que sucedió en esto. ¿Cómo funciona esto? Porque los discípulos recibieron eso. Dice, nada más hay un niño que tiene esto, y lo llevaron a Jesús. No había muchos recursos, solo había poquito, pero se lo llevan al Señor, al maestro. Y el maestro lo que hace, dice, hace una oración y empiecen a repartirlo. Dice, denles de comer ustedes a la multitud. Y entonces ellos empiezan a repartir. Entonces yo, como vamos a decir, Juan, un discípulo, agarraba ese pequeño pedazo que Jesús estaba sacando, lo empezaba a agarrar y lo llevaba. Y había hombres grupos de 50 en 50. Entonces yo iba a mis 50 y empezaba a repartir y empezaba a repartir. Oiga, y se completaban con los 50 y se terminaba. Y luego después iba a la fuente. O sea, iba Cristo Jesús otra vez. Cristo Jesús lo llenaba y otra vez venía, iba con otros 50 y repartía y repartía. Y cuando se acababa venía otra vez a la fuente. Oiga, nunca se acabó. Al contrario, al final cada quien terminó con una cesta llena de los 12. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el juego de la eternidad no es asegurar mi parte. No es decir, pues voy a guardar esto porque si no, se me va a acabar. Lo voy a guardar. Y a veces de tanto guardarlo se pudre, no lo disfruta usted, no lo disfruta nadie. Y se pudrió, se acabó ahí lo que guardó. Pero entonces en la eternidad, en lo que Dios maneja es diferente. Es que entre más nosotros damos, más recibimos. Y eso está hablando de todos los sentidos, del tiempo, de financiero, de alimenticio, de lo que tú quieras. Pero si tú lo pones en el reino de Dios pensando en la eternidad, eso cambia completamente. Eso cambia la forma, cambia alrededor nuestro. Cuando nosotros damos, recibimos más. Es algo que el Señor nos quiere enseñar. Quiere que nosotros aprendamos esto. Por eso dice que aquel que pretenda salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero aquel que la pierda por causa mía, dice Cristo, dice, va a ganar la vida eterna. Entonces, a lo mejor muchos están tratando de esconder su vida y guardar y aprovechar lo más que pueda, así, en una cosa terrenal, vacía y natural, porque no se ha discernido en el Espíritu lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere que le des toda tu vida, tu servicio, tu tiempo. Y obviamente disfrutarás lo que tienes en la tierra, pero sin perder el significado más importante. Dejarás de ser un hombre natural, manejándote por las cosas naturales, el egoísmo y la indolencia, la agresividad, para ser alguien que se maneja en los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pues el amor, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, bondad. Todas esas cosas que viene en la palabra de Dios, ese es el fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, a veces nosotros como creyentes, a los cristianos, protestantes o evangélicos, no sé, como usted quiera, ¿no?
Tenemos definido que personas que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que solamente tienen las señales o manifestaciones, y eso es muy, muy honorable, ¿no? Muy anhelable también, si anhelamos eso. Pero realmente lo que se nota en una persona que tiene el Espíritu de Dios es que se maneja en el amor, la fe, la bondad, la mansedumbre, en los frutos del Espíritu. Es ahí realmente donde usted ha recibido algo diferente. Si usted ha venido a la casa de Dios, ha recibido de Dios, y algunos decimos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Mírenlo en la gente que ha cambiado su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esa es la obra que hace. Sí. No es que te viniste y te caíste y pum, te diste decimos nosotros un pelonazo, te pegaste y ya te levantaste. Eso no es. Realmente es que hayas salido sin hacer tanto ruido, pero tu vida cambió. Tu vida se transformó. Fuiste alguien diferente. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por convertirnos en personas que entienden las cosas del Espíritu. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 2 en adelante, habla unas palabras Jesús. Y Jesús estaba en un conflicto, llegó en un tiempo de conflicto en la tierra, porque cuando Jesús llega a la tierra, nace, crece y entonces empieza a vivir su vida y empieza su ministerio. Escuche qué conflictos habían alrededor. Por ejemplo, los romanos en contra de los judíos, dominaban los judíos, la mecánica normal, ¿no? La mecánica de la naturaleza. Los romanos dominaban a los judíos. En la religión estaban los saduceos contra los escribas contra los fariseos, y ahí se andaban peleando para ver quién dominaba y quién tenía la mejor posición. ¿Sí? Y en los judíos no se podían ver con los samaritanos. Mire el conflicto en el que llega Cristo. En esa mecánica igual que estamos mencionando de agresividad, de envidia, de indolencia, ese es lo que estaba viviendo el mundo. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 2, versículo 12, Jesús empieza a hablar unas palabras tremendas. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuándo un pobre? ¿Cuándo ha reinado? Pero mire lo que Cristo hablaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No conviene mostrarse débil. A veces nosotros decimos en la naturaleza del dominio, no te muestres débil, no seas débil, sea agresivo, sé fuerte. Pero Cristo dice que los que lloran, dice, ellos recibirán consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero nosotros sabemos que en nuestra mecánica solo los agresivos heredan cosas. Cristo Jesús venía con una palabra que estaba chocando con todo lo que estaba viviendo, y hoy es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Y luego dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, en otras palabras, el recurso escaso se está acabando. ¿Sí? Se está acabando, pero decimos nosotros no tenemos, pero dice que habrá justicia, dice, y ellos serán saciados, aquellos que tienen hambre y sed. Pero no habla de un pan terrenal. Por eso la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es más importante el pan que comes, el manjar que puedas comer lleno de discordia, de orgullo, de vanidad. Eso no sirve, es natural. Si lo comes en el Espíritu, aunque sea un pan sencillo, te glorías con eso, te gozas con eso. Cristo Jesús vino a cambiar la perspectiva del hombre. No era lo que el hombre pensaba, lo que el hombre se había convertido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero aquí en el sistema que tenemos solo hay indolencia, no hay misericordia.
La misericordia se ve como debilidad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuchen. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, versus agresivos, pacificadores contra agresivos. ¿Qué es lo que Cristo vino a predicar? ¿Qué es lo que Cristo vino a hablar? A veces somos agresivos peleándonos por un partido, por una bandera. En Colombia hay peleas por los equipos porque uno está perdiendo y se agarran entre las gradas. Hoy no es tan diferente, donde estamos viviendo en un país dividido políticamente, donde en la misma iglesia se pelean los unos por los otros por una cuestión política, una naturaleza humana pecaminosa. Dios nos ha llamado a vivir en el reino de Dios. Nos ha llamado a ser hombres espirituales que entendamos lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que Dios va más allá de esos reinados, de esos grupos. Que su reino se va a establecer. Y dice que su reino será perpetuo y no será conmovido. Lo que Cristo vino a establecer superará todo lo que estás viviendo hoy. Todo lo que estás pasando hoy. Todo lo que estás experimentando, el reino de Dios se establecerá en la iglesia, y la iglesia será la que estará, no en el dominio, estará bajo el cuidado de Cristo Jesús, que reinará para siempre. Esa es nuestra esperanza, y eso es lo que esperamos, porque Dios así lo ha prometido y ha cumplido cada una de las cosas en su palabra. Entonces, la propuesta que hace Cristo, no le hacen falta esos rasgos de egoísmo, envidia, agresividad e indolencia. No seas indolente con tu esposa. No seas inconsciente con tu esposa. No seas agresiva con tu marido. No sean agresivos con sus hijos. No seamos envidiosos con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos que están cercanos de familia. Que no haya egoísmo entre nosotros. Que el triunfo de alguien podamos vivirlo todos, podamos celebrarlo todos, podamos gozarnos con los que se gozan, pero con aquellos que lloran también lloremos. No nos alegremos por los que tienen maldad, por los que tienen cosas malas en su vida. Oremos por ellos, lloremos con ellos, seamos sensibles. Solamente esa es la participación del hombre espiritual. Cuando tú no percibes todas esas cosas, eres un hombre natural. Somos un hombre natural cuando no entendemos esas cosas. La solución nos lleva a recibir la palabra de Dios. Esta es la solución. ¿Quieres transformar tu vida natural en una sobrenatural espiritual? Recibe la palabra que Dios te está dando. Recibe lo que Dios te está ofreciendo. Que a través de su palabra Él da vida. No la deseches como el Adán que la desechó, porque te quedarás como el hombre natural, insensible, y que al final murió en sus pecados, esperando que llegara en su momento la descendencia para su restauración. Pero vivió en miseria, en calamidad, porque no pudo retener lo que Dios le había dado. Hoy recibamos la palabra de Dios, la llenura de Dios, de su Espíritu, la llenura de Cristo en nosotros. Volvamos a ser el modelo de Cristo. Vuelve a ser el modelo de Cristo, el hombre espiritual, el que entiende las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. La eternidad se sale del juego normal, hermano, y necesita rasgos agresivos, pero la iglesia es la respuesta que Dios envió a este mundo. La iglesia es el sistema que vendrá y reemplazará a todo lo que hay ahorita. Ya no actuemos como hombres naturales, hermano. Hay cosas en el espíritu que tenemos que percibir, y me gustó este enfoque para hoy, pasarle lo que Dios me hizo sentir a mí, que usted lo pueda recibir. No viva más como un hombre natural.
entienda lo que Dios quiere hacer en su vida, viva para Él, ámele, sírvale. Escuche, no es de dominio, de cosas que tenga por adquirir, tenga mejor posición. Es porque sirva a Dios de todo corazón y lo haga con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y con todo su ser.